largo poema que se llama Prometeo desencadenado, que es de alguna manera la exaltación de las ideas iluministas del siglo XVIII. Es decir, el futuro promisorio del hombre, justamente Prometeo, el semidios que trajo el fuego a los hombres y desafió a los dioses. Mary Shelley es mucho más desconfiada. Ya se está viendo de que en 1816 ese optimismo del siglo XVIII se está yendo al diablo y le contesta a Shelley con un moderno Prometeo que termina la catástrofe. Y ese es un dato interesante porque va a ser uno de los temas que el cine va a tomar después. Uno es Frankenstein, el otro es Drácula, que es un poco posterior. Bram Stoker es de fines del siglo XIX. Y en el medio, si querés, Sheridan Le Fanu, que escribe Carmila, llevada al cine por Dreyer en Vampire y alguno más. Es decir, hay toda una tradición de novela gótica que también va a llegar al cine. Y hay un Frankenstein ya en 1910, 1908, 1909. Muy cortito, horrible. Se puede conseguir en YouTube, si alguien se mete puede verlo. Pero el fenómeno terror quizá habría que hablarlo después, porque dentro de los Estados Unidos es un dato que su mayor periodo de esplendor se produce en los años 30, y es característico, en una época de crisis. Volvemos al tema, las crisis sociales generan miedos reales que se canalizan a través de miedos imaginarios. Los años 20 en la República de Weimar. Hay un libro clásico sobre el cine expresionista y alrededores que se llama De Caligari a Hitler. Empieza con un monstruo imaginario, el sonámbulo controlado por el doctor Caligari, y termina con un monstruo real que llegó al poder en enero de 1933. O sea, y en el medio tenemos los fantasmas, vampiros, zombies, hombres artificiales, golems y otras características de todo el periodo expresionista. Es decir, los miedos de la realidad se reflejan en los miedos de la pantalla. Ahí tendríamos una primera caracterización de alguna manera. Y específicamente, yo mencionaba hoy, el cine es mudo entre 1985 y 1927. De ahí que, por ejemplo, otro género norteamericano por antonomasia recién llegue al cine en 1929, el musical de Broadway. Ese es otro. Es decir, el musical norteamericano tiene una tradición en la opereta vienesa y algunas otras formas europeas de entretenimiento, pero su forma característica es el musical de Broadway desde los años 20 hasta hoy, con variantes intermedias. Hablábamos de la comedia. También la aparición del sonoro en el 27, 28, 29 introduce cambios significativos en el cine de humor. La mejor comedia desde 1900, que tampoco es específicamente norteamericana, recordemos que antes incluso de la primera culminación del cine norteamericano de humor, Chaplin, Keaton, El Gordo y el Flaco, Harold Lloyd, algunos más, hay una tradición de humor francés cuyo mejor representante es Max Linder, que es anterior a Chaplin, y que va a continuar después con el sonoro, con Claire, Tati y otra gente. Pero en el caso del cine norteamericano es muy perceptible el modo como la irrupción del sonoro cambia las reglas del juego. La comedia muda es el golpe y porrazo, aunque Chaplin la sublimara con un costado poético y con un costado... Las coyunturas. Y un costado incluso de comentario social que va más allá de la simple acción. Y Keaton le introdujera un nivel de narrativa cinematográfica que quizá Chaplin no es capaz de conseguir. Pero el dato es, ¿por qué
esa comedia se desvanece o casi. A fines de los 20, comienzos de los 30, dándole paso a otras formas de humor. Después vamos a la acción o al policial, que es otra historia. Pero ir por algún lado. La aparición del sonoro introduce, por supuesto, un elemento básico de humor que el mudo no tiene, que es el diálogo. Es decir, la comedia sofisticada, que empieza en 1930, 31, 32, se permite jugar con un diálogo inteligente hasta ese momento inimaginable. Y se permite jugar además con otro elemento de cierta elegancia, donde los arquetipos cómicos claramente marcados, Chaplin con sus zapatones, su bastón y su bombín, o incluso Keaton con esa inexpresividad casi intolerable en el mundo real, empiezan a ser reemplazados por comediantes que parecen tipos normales. Es decir, galanes como Cary Grant, como James Stewart, como William Powell, actrices como Carole Lombard o Katharine Hepburn o alguna más, y un tipo de humor más basado en las situaciones, en el diálogo. Es significativo, el único grupo cómico que irrumpe con el sonoro, porque en el mudo no hubiera podido manejarse satisfactoriamente, son los hermanos Marx. Porque los Marx dependen no solo del humor de golpe y porrazo, que sí utilizan, y del humor absurdo, sino también del disparatario que son los diálogos de Groucho. Ustedes saben que yo tengo mis principios, pero si no les gusta tengo otros, o alguno por el estilo. Pues yo no sabía que necesitaba una persona honrada, disculpen, entonces me voy. Eso es inimaginable en el mudo. Pero al mismo tiempo, Harpo no habla, pero toca el arpa, Groucho juguetea con el piano. Y sobrevive un equipo cómico del cine mudo que se adapta con una facilidad al sonoro como otros no lo hicieron, el Gordo y Flaco, que manejan un tipo de humor lento y elaborado, donde el chiste se arma delante de los ojos del espectador y no juegan a la sorpresa o a la rapidez. Quiero decir, normalmente en el humor de golpe y porrazo, el espectador se lleva una sorpresa. Normalmente, en una película de Gordo y el Flaco, el espectador sabe 5 minutos antes que este par de idiotas qué es lo que le va a pasar. Es decir, el chiste se va armando delante del espectador con cierta lentitud, mientras ellos no se dan cuenta de lo que está pasando, pero el espectador sí. Ese piano se va a caer antes que ellos se den cuenta, el espectador lo sabe 5 minutos antes, y ya empieza a divertirse con la catástrofe inminente antes que la catástrofe ocurra. Eso implica una variante de género que es llamativa. Dejemos la comedia por un lado. En otro momento podemos extendernos más sobre el terror en otros lados, pero repito que es llamativo que el terror, que tiene una tradición en Estados Unidos durante la época muda, con las películas de Lon Chaney, algún Frankenstein, ya te decía, de muy primitivo, algún Jekyll y Hyde de los años 20 con John Barrymore, alcanza un momento de esplendor empezado el sonoro en la década de 30. Casualmente en el momento en que Estados Unidos está padeciendo los sobresaltos de la Gran Depresión. O sea, las inquietudes y los temores del mundo real, del desempleo, de la caída de la bolsa, de las colas de parados, se canalizan a través de los miedos generados por los Dráculas, los Frankenstein, del periodo clásico, sobre todo el periodo del Universal. Un dato que quizás se puede ver en DVD, porque la copia que ha circulado en cine no lo incluye. Una de las grandes películas fantásticas de los 30, que no es de la Universal, pero que sin embargo es quizá uno de los grandes mitos del periodo, que es King Kong. Empieza, y está la versión completa en DVD, la media hora inicial
que la productora eliminó porque les pareció que la película era demasiado larga. La versión que corrió en cine arranca con la expedición prácticamente llegando a la isla de la Calavera. La versión original, y esa es la versión que está en DVD, empieza con Fay Wray, la que va a ser después la actriz de la película dentro de la película, en una cola de parados ante un merendero para alimentar a desempleados en la Gran Depresión. De ahí sale Fay Wray para saltar a un universo fantástico en la media hora siguiente. Es decir, la idea del horror o del subconsciente o del inconsciente que está más allá de las puertas, más allá de las murallas, lo que nos amenaza del otro lado del otro lado de la realidad. Sí, y no solo eso, sino como un pseudo anuncio de que no se quejen, que hay cosas peores también. No, es que eso tiene que ver, exacto, es decir, es que yo creo que el razonamiento viene por ese lado. O sea, ¿por qué la gente en periodos de crisis ve películas de terror? Porque sale siempre con esa idea, pensándolo bien, a mi vida no le está yendo tan mal. Eso ya te digo, lo podemos hablar más adelante, digo, pero se da en Universal en los 30, se da en el éxito, en el momento de culminación de las películas de Hammer en Inglaterra, después del 56, es decir, después de la crisis de Suez, después de la definitiva convicción de los ingleses de que el imperio se fue al diablo, el surgimiento de la generación contestataria de los Angry y simultáneamente la Hammer que compra a Frankenstein, Drácula, la momia, el hombre lobo y la lanza en colores con Peter Cushing y Christopher Lee. Y se convierte en la única empresa británica exitosa comercialmente de la segunda mitad de la década del 50. Eso podemos hablarlo más adelante porque, repito, El Exorcista, que puede ser un tema posterior, también coincide con un periodo de ese tipo. Y creo que habría que, por el momento y en un plano muy abstracto, muy de introducción, repasar un poco, muy por arriba, qué pasa con los otros géneros. Por ejemplo, ¿por qué el género, llegábamos del género fantástico o terrorífico? Los terrores clásicos que vienen de la novela gótica y que llegan hasta Frankenstein contienen un componente fuertemente sobrenatural. La momia es resucitada mediante un exorcismo, un texto contenido en un papiro mágico que le devuelve la vida. Drácula obviamente es un no muerto, pero es un muerto vivo, un ser sobrenatural que vive de la sangre humana. Frankenstein ya tiene un componente de ciencia ficción, aunque Mary Shelley nunca nos explica cómo diablos el buen doctor nos construyó a su monstruo. Es muy genérica en la descripción, pero digamos que el monstruo de Frankenstein no es exactamente el producto de una invocación sobrenatural, sino de la aplicación de un conocimiento científico que después se toma mal, por supuesto. Incluso un dato que es interesante y que pocas veces el cine ha tomado. El Frankenstein producido por Coppola y dirigido por Branagh sí lo tiene. Mary Shelley cuenta dos historias paralelas. El primer narrador es un explorador polar. Digo, con las cartas, ¿no? Que es el final. Es el principio y el final. Exacto. Es un capitán de un barco que viaja hacia lo desconocido, viaja hacia el polo. Llevando al doctor. Y en el camino se encuentra, primero con el doctor, después con el monstruo, o viceversa. O sea, que le cuentan los riesgos de meterse en lo desconocido. Y termina renunciando a su exploración. O sea, Frankenstein también está muy arriba. Mary Shelley